Hola, buenas tardes. Bienvenidos ¿Qué tal? a... Buenas tardes. Guillermo. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. Preparado para este programa que es un tema coyuntural de nuestra América. Venimos para este lado del mundo, o venimos para este lado, depende Sí, de dónde nos paremos, como dijimos en depende el de dónde programa. nos paremos. Geográficamente, nos miramos desde China para acá, venimos cruzando la cordillera. Sí. Volvemos, digamos. Exacto, volvemos para este lado. Vamos a hablar del tema de las elecciones en nuestro querido hermano Bolivia. Así que primero tengo algo para leer. Para arrancar con este programa quiero leer algo importante con respecto a las elecciones. Bien. Estas últimas elecciones. Y que nos va a dar el pie para darnos cuenta quién fue el gran perdedor en estas elecciones. Entonces vamos, si me permiten, quiero leer esto. En las elecciones hubo 13 recintos, o 13 lugares de votación, 13 mesas oficiales, donde la OEA consideró el año pasado, recuerdan el año pasado que Evo Morales le dieron un golpe de Estado habiendo ganado las elecciones por un porcentaje mayor al 10%, de porcentaje de votos, contra el que lo seguía, que era Carlos Mesa, que también participó en estas elecciones. Esos 13 recintos, la OEA el año pasado consideró que todas esas actas electorales, estamos hablando del 2019, octubre del 2019, esas actas electorales eran fraudulentas, por lo cual Almagro, el secretario general de la OEA, decidió que las votaciones eran fraudulentas y ahí se empezó a gestar el golpe de Estado a Evo Morales. Sí, le dio el argumento. Exactamente. Que necesitaban esos sectores golpistas para llevar adelante el golpe de Estado. Nada más y nada menos que el secretario general de la OEA, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, exactamente. Un peón, desde mi punto de vista, y lo quiero dejar claro, un peón del imperio norteamericano en la OEA. ¿Por qué digo esto y por qué quiero comenzar con esto? Por los porcentajes que se dieron en el año 19, en estas elecciones, un año atrás, la vamos a comparar estos 13 recintos con las votaciones de ahora, de octubre del 2020, donde también ganó el movimiento al socialismo por más del 20% de los votos, sobre Carlos Mesa, que era uno de los que participó también en las elecciones de 2019. Sí, pero digamos, los actores fueron los mismos. Exacto. Los adversarios fueron los mismos, incluso participó Camacho. Exacto. El famoso Macho Camacho, que creo que hizo un desastre electoral, no una elección. Sí, en el único lugar que lo vamos a repasar después, sí. En el único lugar que ganó fue en Santa Cruz. En Santa Cruz y en algunos lugares de Santa Cruz, no en todos. Exacto. Vamos a los números entonces. En Chuquisaca, en una de las mesas, en el año 2019, había sacado el 91,1% el MAS, y en las elecciones del 2020 el 97%. Es decir, 6% más. En otra de las mesas, el 92,6%, estas elecciones sacaron el 99%. En otra de las mesas de Chuquisaca, dice Pedro, no voy a leer todos los lugares, quiero leer los porcentajes para que entendamos sobre qué punto queremos arrancar el tema. 84%, este año 90%. En el año 2019, 93%, este año 95%. En otra de las mesas, 91,3%, este año 99%. Todas las mesas, esos 13 recintos que el señor Luis Almagro consideró que era fraude, porque decía que no podía ser que Evo Morales y el MAS hubieran sacado tanta cantidad de votos, 91%. Bueno, este año sacaron un promedio de 99% en esas mesas, en esos recintos. Y Luis Almagro felicitó. Está bien. Felicitó al pueblo boliviano y felicitó al electo presidente por el movimiento al socialismo. Yo diría que el señor Almagro tendría que renunciar. Creo que ya a nivel internacional han presentado varios organismos cartas para que la OEA tome cartas en el asunto y le pida la renuncia al señor Luis Almagro. Bueno, en principio no solamente le piden la renuncia, sino que se han abierto investigaciones por el accionar de Luis Almagro, no solamente en Bolivia, sino también en
en otros países de América Latina, Uh-huh. como el caso de Honduras. Es decir, ha habido varias intervenciones poco felices de Almagro en cuestiones relacionadas justamente con la estabilidad de los gobiernos en América Latina. Así que una triste tradición de la OEA, aparentemente, que se había de alguna manera ido diluyendo cuando los procesos democráticos se fueron fortaleciendo en nuestra América, pero que en esta nueva ola de avance en el neoliberalismo y el imperialismo financiero norteamericano sobre nuestro continente, volvió a las andadas, ¿no es cierto? Volvió a funcionar la OEA como lo que en realidad siempre fue una extensión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, fue siempre desde la época que empezaron a atacar a la Revolución Cubana, como decís, siguió insistiendo en ese camino, ¿no? Pero creo que Luis Almagro pasó... El problema con Luis Almagro, lo que realmente molesta, si se quiere, más de Luis Almagro, es el origen de Luis Almagro. Exacto. Es un hombre que viene del Frente Amplio, de Uruguay, digamos. Un hombre que fue, creo que en su momento, propuesto incluso por el Pepe Mujica. Exactamente, sí. O sea, estamos ante un verdadero panqueque, además de todo lo que puede haber hecho. Lo más grave es que lo hizo viniendo desde un lugar totalmente inesperado, ¿no? Una actitud de este tipo. Así que, bueno, digamos que el gran perdedor, me parece a mí, que ha sido justamente Luis Almagro, y por lo menos el que quedó, porque el resultado electoral dejó en evidencia toda esa nefasta maniobra llevada adelante por la OEA. Sí, yo creo que hubo directamente tres perdedores. El principal que estamos nombrando, Almagro. Sí. Después tenemos al gobierno de facto de Bolivia, otro perdedor. Y el otro es el Imperio Norteamericano, que estaba... ¿quién puede negarlo en el mundo? Detrás de esto que pasó el año pasado a Evo Morales. Claro, en realidad creo que la usurpadora que llegó a la presidencia de Bolivia mediante el golpe de Estado, Áñez, perdió en el momento que se vio obligada a llamar a elecciones. O sea, creo que no la derrota el resultado electoral, sino que la derrota el solo hecho de llamar a elecciones, porque está claro que ella representaba una minoría absoluta dentro del espectro político, digamos, de Bolivia. O sea, así que ella fue derrotada en el momento que se vio obligada a tener que convocar elecciones. O sea, a esa mujer la derrota la democracia, no el resultado. Sea cual hubiera sido el resultado, ella hubiera sido derrotada, porque ella, indudablemente, la vocación democrática de esta mujer es bastante pobre. Sí, así que creo que esa fue la primera derrota. Y bueno, por supuesto que el resultado electoral terminó de confirmarla, ¿no es cierto? Sí, creo que no estaban los papeles de ninguna de estas tres, dentro de estos tres derrotados. No, porque la gran victoria, para cambiar la perspectiva, la gran victoria es del pueblo boliviano, que con paciencia, pero con lucha, con presencia en las calles, con movilización, con los cortes de ruta, es decir, dio una batalla en todos los ámbitos, que terminaron forzando esta convocatoria de elecciones, que obviamente iba a terminar en un triunfo de Massa. Entonces, eso creo que acá tenemos la victoria electoral, pero porque primero que esa victoria electoral, para llegar a esa posibilidad electoral, hubo que ganar otra batalla, que fue la batalla que se libró en las calles, la que libró el pueblo boliviano, que no hay que perder de vista esto, porque esto no fue un regalo que le hace de alguna manera esta mujer usurpadora diciendo, bueno, vamos a tener elecciones, qué bonita que soy. No. Entonces una conquista. Estas elecciones fueron la primera conquista del pueblo boliviano que se plasma luego en esa victoria. Esa es mi interpretación. Sí, es lo que vos comentás. Y con respecto a eso, ya para pasar algunos números. Quería recomendarles un libro que voy a poner en pantalla, yo lo traje aquí para comentarlo, se llama La caída de Evo Morales, la reacción mestiza y el ascenso de la gente bien al poder. Es un libro de Orellana, un investigador,
boliviano, y les voy a leer un pedacito del prólogo que hace un intelectual y un profesor universitario de Bolivia. Dice: los clasistas y los étnicos son articulados de manera creativa en este libro para esbozar la composición heterogénea de la sociedad boliviana, evitando caer en reduccionismos clasistas o indigenistas. Asimismo, lo político y lo simbólico forman parte de la interpretación de los hechos y el autor otorga a cada esfera su importancia específica. Es un libro, dice, que alienta el debate con calidad teórica y destreza metodológica, y en esa medida es una importante contribución para la comprensión de un hecho reciente que exige ser abordado con perspectiva histórica. Se refiere a este libro, y lo traje por eso, para entender el momento y por qué se derroca a Evo Morales. Uh-huh. Para poder entender lo que está pasando ahora. Claro, correcto. Sí, sí. Entonces, sí, porque si no, digamos, si uno hace un análisis meramente coyuntural y que tenga que ver justamente con lo económico, ¿no es cierto? Uh-huh. No con lo económico, con lo económico, el bienestar económico de Bolivia, cosa que es indiscutible, la buena gestión económica que llevó adelante Evo Morales, porque fue elogiada por todos los organismos internacionales, incluso por los más reaccionarios, como a quienes fue sorprendiendo con sus logros, Es decir, porque convengamos que estábamos ante una gestión exitosa. Exacto. La cuestión, el gobierno de Evo Morales en Bolivia fue el mejor presidente de la historia boliviana, eso no lo puede negar prácticamente nadie. Entonces, darle un golpe de Estado con el argumento de que había hecho fraude o que no estaba en condiciones de presentarse a su candidatura, como también se argumentaba, bueno, en fin. Es como, no deja de olerse a maniobra, digamos, a buscarle la quinta pata al gato, es decir, cuando vos, porque no había ningún motivo de fondo como para que hubiera un malestar popular, algo que generara realmente una revolución, que bueno, después fuese encabezada por un sector pequeño. No, uh-huh. Esta no es la situación. En Bolivia la situación económica era excelente para lo que es Bolivia, ¿no es cierto? O sea, venía en un crecimiento sostenido, venía con unos números, digamos, con unos números y una macroeconomía muy prolija y muy buena, elogiada por todos los organismos internacionales. Entonces, lo que tenemos que ver, si nosotros lo analizamos, en cambio, como que por un exceso de ejercicio soberano, vamos a llamar, de nacionalización de los recursos y los hidrocarburos, sobre todo los recursos naturales, los hidrocarburos, y las riquezas que se encuentran en el subsuelo boliviano, y entonces fomentar un golpe al estilo África, ¿no? Para adueñarse de esos recursos, y bueno, no se entendería porque esos recursos lleva mucho tiempo extraerlos y un año pareciera que no es el tiempo suficiente como para esto. Entonces, lógicamente que esto va desorientando, ¿no es cierto? Y uno tiene que, pero por el otro lado, estas actitudes como por ejemplo la de Almagro, como peón de los Estados Unidos, interviniendo de semejante burda y pornográfica manera en los problemas internos de un país miembro, terminan de alguna manera que hacen que uno no sepa por dónde viene el asunto, es decir, o por lo menos confundiendo, ¿no es cierto? Y por eso es tan interesante estos análisis que son mucho más panorámicos, mucho más amplios, y que toman en cuenta cuestiones incluso viscerales, culturales, que tienen Exacto. que ver con muchas otras cosas, no solamente con cuestiones técnicas o económicas puntuales de una coyuntura X que se puede haber dado. Sí, ¿no? Puede haber tenido que ver, no digo que no, pero no son los únicos factores. Cuando uno analiza uno por uno, pareciera que ninguno fue suficiente para justificar un golpe de esta naturaleza, ¿no? Sí, hay desde nuestros análisis geopolíticos hay un punto que voy a dejar para dentro de unos minutos que vamos a analizar para cerrar el programa y que creo que aquellos que estén escuchando se van a dar cuenta cuál fue el problema y por qué le dieron el golpe a Evo Morales. Uh-huh. Mientras tanto, sí, recomendar este libro, como les decía, importantísimo para empezar a entender todo lo que aconteció en el año pasado, en el 2019, y por qué aconteció en base a este análisis dialéctico y análisis de las contradicciones de la sociedad boliviana. Bien. Algo que quiero también subrayar en esta intervención es porque por allí vamos a escuchar incluso a los medios
hegemónicos, Sí. hablar de que el nuevo presidente de Bolivia no es Evo Morales y que que la acusación de fraude y la imposibilidad de obtener esos números electorales que había obtenido, se veían al fraude, tenía que ver con su intención de perpetuarse en el poder y demás, y que por lo tanto, como esta persona es el MAS, pero no es Evo Morales, bueno, entonces que por eso ganó. Bueno, ¿Quién es Arce el que ganó las elecciones? Es fundamental decir quién es Arce, claro. porque Arce no es un opositor interno de Evo Morales, no es una línea interna dentro del MAS, que tiene muchas líneas internas, pero bueno, justamente Arce no se encontraba en ninguna de esas líneas que podían no coincidir plenamente con Evo Morales, sino que fue el ministro de Economía, el artífice de todos estos logros que mencionamos unos momentos atrás, justamente trabajando codo a codo. Es el ministro durante 14 años, con excepción de un periodo muy breve en que creo que estuvo enfermo. Entre 2017 y 2019 estuvo retirado como ministro de Economía, después estuvo con Evo siempre en el gobierno de Evo. Siempre estuvo colaborando con el gobierno de Evo Morales y es el arquitecto de todo Entonces, disculpame, y no estuvo en ese periodo por una cuestión de enfermedad. Personal, claro, exacto. Sí. Entonces, es totalmente claro que quienes votaron a este hombre lo votaron porque era el candidato de Evo, es decir, ¿está? Muy claro. Eso quiero que quede claro, porque algunos van a decir, no, bueno, ganó porque no era Evo, no. Ganó porque era el candidato. Ganó porque fue el ministro de Economía de Evo y fue el artífice, junto con el gobierno de Morales y su pueblo, de generar, por ejemplo, uno de esos números que son un crecimiento del 4, casi un promedio, un 4,9% de crecimiento anual que no tuvo ningún país en América Latina, muy pocos en el mundo. Muy pocos en el mundo, y para que quede claro también, para que se entienda qué son estos 4 puntos de crecimiento sostenido en América Latina. Para que tengan una idea, Bolivia, que supo ser el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, logró una reducción de la indigencia, una reducción de la pobreza indigente, esa pobreza estructural que en la Argentina nos quita el sueño. Bueno, una reducción del 60%. ¿Escucharon lo que dije? Es decir, 60% menos. Es decir, sacó de cada 10 indigentes, 6 se los sacó de la indigencia. Entonces, cuando estamos hablando de ese crecimiento, estamos hablando de un crecimiento, pero de un crecimiento con una redistribución y con un direccionamiento de esos recursos muy, muy interesante, muy positivo para la inmensa mayoría del pueblo boliviano, y que es lo que fue y terminó siendo reconocido en este resultado electoral. Y el otro porcentaje redujo el 42% de la pobreza. De la pobreza no indigente, ¿no es cierto? O sea, yo menciono la pobreza indigente cuando hablo de este 60%, porque es esa pobreza con connotaciones humanas terribles. Es la subalimentación, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de países pobres, porque Bolivia era un país empobrecido, ¿no? Me gusta más hablar de países empobrecidos que de países pobres, porque somos países empobrecidos sentados sobre una riqueza enorme que nunca se distribuye y que generalmente se termina yendo. O sea, no somos pobres, somos empobrecidos. Entonces, y que en el caso de Bolivia es tremenda. Entonces, y que de nada le hubiera servido a Bolivia tener un crecimiento sostenido de esa manera sin las políticas redistributivas que implementaba Evo Morales, porque en ese caso, bueno, se hubieran enriquecido 4 tipos y nada más, ¿no? Con ese crecimiento. En cambio, acá vemos que por primera vez en la historia de Bolivia, con el gobierno de Evo Morales y con la gestión económica de Arce, su ministro de Economía, lograron actual presidente. Estas cosas que fueron elogiadas por la ONU, elogiadas por UNICEF, elogiadas por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no estamos hablando de que fueron elogiadas desde Corea del Norte. No, señores, fueron elogiadas justamente por todos los centros de pensamiento, incluso del capitalismo más crudo. Sí, algo que nos llama mucho a la risa, pero nos marca la hipocresía a nivel internacional de algunos gobiernos, y me voy a referir a uno solo, que es al presidente Donald Trump de Estados Unidos, que estuvo detrás del golpe de Estado de Evo Morales, ese gobierno, que habló de Evo Morales como si fuera un dictador en Bolivia. Y en este momento que ganó Arce, que fue su ministro de Economía, que participó en todo lo que hizo el gobierno de Evo en tantos años, salió hoy a felicitar la elección del MAS en Bolivia. Entonces ahí tenemos una vez más
una cuestión que tiene que ver con la geopolítica internacional de ese indio no nos sirve, entre comillas, como ellos piensan de Evo Morales, y Arce, que leían los medios de Bolivia, algunos medios de derecha en Bolivia, como que Arce era otra cosa porque Arce no era blanco. Claro, bueno, sobre eso me gustaría hacer una reflexión, es que puede ser interesante para compartir. Entre Estados Unidos, cuando comenzó a exportar el modelo democrático americano, el sueño americano y su estilo democrático, que por otra parte no es la democracia como nosotros la concebimos, ¿no? Ellos tienen voto indirecto por colegio electoral, en fin, tienen un sistema bastante más intrincado y bastante menos participativo que los que tenemos incluso nosotros. Exacto. Pero aún así, ellos lo que sí lograron instalar fueron dos cosas. Por un lado, lograron instalar que el recambio era algo obligatorio, algo fundamental y que hace a la democracia, algo que es una idea absolutamente yanqui, es decir, se les ocurrió a ellos, no hay ningún fundamento ni filosófico ni científico. Porque es más fácil de controlar. Claro, porque por ejemplo, el poder real, los presidentes de las grandes corporaciones, los dueños de los paquetes accionarios mayoritarios de las grandes compañías, no cambian cada 4 años. O sea, no cambian cada 4 años. Cuando uno dice, uy, qué importante, qué éxito tiene la gestión privada, cuando mire y dice, por sobre el estatal, es que hagamos una prueba de tomar una empresa privada y cambiarle el gerenciamiento cada 2 años, o todos los cuadros técnicos cada 2 años y cada 4 los CEO. A ver cómo va, a ver hasta dónde llega, a ver cuál es la continuidad que tendría. Bueno, seguramente que sería un desastre. Bueno, y que sería muy fácil de absorber por otras compañías que tuvieran otros estilos de dirección. Pero además de eso, que eso podemos discutirlo en otro momento, hay algo fundamental, que es, ellos han exportado el marketing de la apariencia. Sí. A esto voy, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el dictador, si tiene uniforme es dictador. Sí. Si tiene uniforme es dictador. En Estados Unidos, bueno, el gobierno de Estados Unidos ha tenido los presidentes civiles genocidas más grandes de la historia, desde el animal que tiró las 2 bombas atómicas en un país derrotado como el Japón, sí. El señor Truman, hasta, Donald Trump. Vamos a nombrar, y antes tuvo otros, y entre esos también tuvo varios. Entonces, estos genocidas, ninguno vistió uniforme. Incluso cuando llegaron a la Casa Blanca, tomaron, los que lo habían tenido se lo quitaron. El caso de Eisenhower. Ahora, si en Latinoamérica, en Venezuela, el que gobierna es un coronel, un teniente coronel como era Chávez, bueno, entonces es una dictadura. Es un dictador ya por 2 razones. Primero, si es nacionalista, si se viste distinto, o sea, si no utiliza el traje, si no es blanco, caucásico y se pone un traje para hablar, automáticamente es un dictador y es un payaso. Porque ellos ridiculizan la cultura. Entonces veamos cómo ridiculizaban a Gaddafi con su vestimenta. Fíjense, cómo, es decir, y vemos que se ha tratado de tildar de dictadores gente que en definitiva no les gustaba la facha, o sea, ellos han instalado eso. Entonces, algún sector está incluso diciendo que Arce ganó porque es blanco. El disparate cuando por eso lo presentaba, ¿no? Porque es blanco. Cuando García Linera, el vicepresidente más blanco no solamente más blanco, sino que rubio. O sea, sí. Pero a ese nivel llegan algunos, ¿no? A pensar de que quieren tener, bueno, no nos asustemos ni hablemos tanto de Bolivia, ¿no? No nos olvidemos que un gran porcentaje de los argentinos estaban subyugados con ojitos de cielo, ¿no? Vamos a seguir, nos quedan muy pocos minutos, a mí me gustaría pasar. Bueno. Después del aporte tuyo. Sí, gracias. Que tiene que ver con todo esto que vos mencionás, ¿no? Sí, son temas para charlar, yo tiro opiniones. No, es que esta es una mesa de café. En tiempos de pandemia. Por eso, entonces está muy bien. Pero como nos quedan tan pocos minutos, quería pasar a lo nuestro, ¿no? Que siempre, sí. Además de todos estos temas que hablamos recién, la parte geopolítica. Exacto. Que nos va a enfocar directamente por qué se le da un golpe de Estado a Evo Morales. Bolivia, Chile y Argentina, y le voy a poner algunos ahí en la pantalla para que lo vean, forman el triángulo del litio. ¿Qué es eso? El triángulo del litio que conforman Bolivia, Chile y Argentina son las reservas de litio más importantes del mundo. Entre los 3 países tienen más del 80% de las reservas
de litio que hay en el mundo, conocidas. Conocidas. Para que se entienda, el litio es necesario para la fabricación de baterías. Eso. Y dentro de muy pocos años, la importancia del litio va a ser similar a la importancia del petróleo, porque es la única forma de energizar, de mantener la energía en todos nuestros dispositivos electrónicos y en los automóviles y en las embarcaciones, incluso en los aviones, que ya se están desarrollando eléctricos utilizando estas baterías tan livianas hechas con litio. O sea que el litio es un mineral estratégico que va a tener que ver con la revolución energética global que se va a dar en los próximos 10 años. Ese es uno de los temas, claro, que es de mi punto de vista, uno de los el talón por el cual derrocaron a Evo. Otras cifras actuales que corresponden a US Geological Survey, creo que se dice así en inglés, de Estados Unidos, da el panorama de las reservas probadas en millones de toneladas. Primero, ¿quién está primero? Bolivia. 9.0 millones de toneladas. Segundo, Chile. Después, Estados Unidos con 6. Y le sigue Argentina también con 6. Claro. Entonces, apuntemos ese tema, porque el tema de la riqueza que quieren explotar estos países tienen que ver con la geopolítica en el sentido de estos yacimientos, pero además tienen que ver con los contratos que venía haciendo Evo Morales, que específicamente no eran con Estados Unidos, sino que eran con China y Alemania. Claro. Entonces, Estados Unidos no podía permitir de ninguna manera que se le escape este triángulo del litio, que corresponde a Argentina, Chile y Bolivia, en manos de principalmente China. China en estos últimos años ha tenido una explosión enorme con respecto a la fabricación de automóviles eléctricos, lo cual indica que en muy corto plazo estos yacimientos se van a necesitar a nivel mundial. No ya inmediatamente, pero sí es la reserva más importante, la cual se va a utilizar. Sí, seguramente hoy en día todo el litio que se pudiese extraer se comercializaría y todas las baterías que se pudieran fabricar se venderían. O sea que ya estamos ante es decir, no estamos hablando casi de una reserva, sino de una demanda que ya existe. Exacto. Y que para lo cual estos recursos son necesarios para poder satisfacerla, ¿no? Y por supuesto para reducir costos, en fin, un montón de cosas. Y estos recursos, además, hay otra cosa que también es interesante. Dentro de los minerales, supongamos, vamos a imaginar las reservas de uranio que tenemos y que seguimos teniendo, y que requieren, ¿sí?, de una gran tecnología para poder utilizarlas. Con el litio ocurre algo un poco distinto. Es decir, el litio se utiliza para la fabricación, pero la fabricación de batería no es una ciencia tan oscura y tan inalcanzable para nuestros países. Es decir, que nosotros también tenemos la posibilidad de, por primera vez, producir en el país estos productos de alta demanda y alto valor agregado, ¿no? Además, para que se ubique la gente, está donde están las salinas. Exacto. Para que ellos estén escuchando, ¿no? Era un dato que me parecía que teníamos que dar. Sí. Otro punto importante, Bolivia ya estaba fabricando automóviles eléctricos. Claro, por supuesto. Nosotros también. Argentina también. Bolivia está fabricando, Argentina está fabricando. ¿Qué dice Elon Musk? Mucho que aquellos que anden en internet saben quién es Elon Musk. Con respecto al tema de los autos eléctricos principalmente y otras cuestiones. Para producir 500.000 vehículos, dijo, al año necesitamos absorber la producción de litio del mundo. O sea, es necesario. Totalmente. A eso enfocaron por una de esas cuestiones, y creo que la principal, por lo cual Evo molestaba, principalmente el MAS molesta, pero no tuvieron la oportunidad de que el MAS no gane en Bolivia. Vamos a ver cómo mueve el peón en el tablero geopolítico de Estados Unidos a partir de ahora. Exacto. Otra de las cuestiones y cifras que quería dar antes de terminar y despedirnos en el programa es con quiénes estaba haciendo convenios a nivel Estado Evo Morales antes de que estas maniobras lo sacaran del poder. Es con la empresa Tianqi de China, que estaba creando la posibilidad no solamente de explotar el litio en Bolivia, sino facilitarle también no solamente los ingresos a partir de ahí, sino también la posibilidad tecnológica que le iba a quedar a Bolivia para poder desarrollar después todo lo que tenía que ver
con respecto al litio, ¿no? Entonces, esas cuestiones hicieron que se enfocara el gobierno de Evo para mirarlo y ver cómo tratar de sacarlo del gobierno. Totalmente de acuerdo. Creo que ahí está el principal motivo. Seguiremos con la incógnita, que puede ser desde una subestimación de la capacidad de lucha del pueblo boliviano, hasta vaya a saber cuántas otras cosas que hicieron que este proceso se pudiese, por suerte y por lo menos aparentemente, haber revertido en un año, ¿no? Cuando todos sabemos que normalmente estos padecimientos son mucho mayores, mucho más largos, ¿no? Así que bueno, quedaremos atentos para observar y comentar y discutir con ustedes justamente nuestras opiniones. Sí, le pedimos que participen, que nos dejen sus opiniones, nos dejen un like y se suscriban al canal. Nos vemos la próxima semana y esto es Radio Bemba. Una mesa de café en tiempo de pandemia. Un abrazo.